¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. En el mundo hay una nueva carrera global y es la de la vacunación contra la COVID-19. Recientemente el canciller Marcelo Ebrard denunció en una sesión virtual del Consejo General de Naciones Unidas que 10 países acaparan 2/3 de las vacunas aplicadas en el mundo y urgió por ello a garantizar el acceso universal a vacunas y a evitar el acaparamiento. Eso mientras que en México se reanudaron las llegadas de vacunas de Pfizer, así como iniciaron también las llegadas de vacunas de CanSino, Sinovac, Sputnik y de AstraZeneca. Y con ello se reactivó el Programa Nacional de Vacunación después de 3 difíciles semanas de desabasto global. Pero todo esto, ¿qué es lo que defiende México en el multilateralismo? ¿Está mal la actitud de los países productores de vacunas que las dejan primero para sus poblaciones o no? ¿Cuáles son las diferencias entre las distintas vacunas de las que estamos hablando? ¿Qué pasa con eso de la efectividad de más o menos porcentaje? Quédate con nosotros que esta noche converso en una mesa interdisciplinaria con 3 expertas, una en temas de diplomacia multilateral y 2 en infectología, virus y salud. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Hay vacunas, pero no para todas, no para todos. La pandemia que hasta ahora ha causado 110 millones de contagios y casi 2,5 millones de muertes en el mundo, ha desatado también los nacionalismos. Pese a la iniciativa COVAX y a los llamados de los organismos internacionales para que los países ricos sean generosos con las naciones en desarrollo, las vacunas siguen sin distribuirse de manera equitativa. Veamos el contexto. Ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños rechazó la desigualdad que prevalece en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. A nombre de la CELAC, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que el escenario de acaparamiento que se quería evitar al crear el mecanismo COVAX no está cumpliendo su objetivo. Nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo. La Organización Mundial de la Salud informó el pasado 10 de febrero que de los 128 millones de dosis administradas en el mundo, hasta ese momento, más del 75% se aplicó solo en 10 países, mientras que 2.500 millones de personas que habitan en 130 países todavía no reciben ni una dosis de inmunización. Esta situación tendrá altos costos para todos los países del mundo, pues la falta de inmunizaciones permitirá que el virus siga mutando en nuevas variantes que incrementarán los contagios. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que la distribución equitativa de vacunas no solo es un imperativo moral, sino estratégico y económico. Según un estudio de la Fundación de Investigación de la Cámara de Comercio Internacional, la economía mundial puede perder hasta $9.2 billones si los gobiernos no garantizan el acceso a las vacunas para las economías en desarrollo. Desde agosto, la OMS advirtió el surgimiento de un nacionalismo de vacunas atribuido al exceso de demanda y señaló que necesita $100,000 millones para universalizar las herramientas de respuesta contra el virus. Punto y contrapunto. Primer tema de conversación esta noche y saludo con muchísimo gusto y a la remota distancia a Marta Delgado. Ella es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, subsecretaria Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida. Como siempre, Genaro, con muchísimo gusto de saludarte a ti, a mis compañeras en el panel el día de hoy, Brenda y Andrea, y a todo tu auditorio. Pues bienvenida, es un gusto tenerte de nueva cuenta por acá. Saludo también a Andrea González, que también ha estado en este espacio cuando hemos hablado de temas de VIH. Ella es directora de la Clínica Condesa, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Buenas noches y buenas noches, Marta, qué gusto saludarte. Brenda, mi compañera de trabajo en muchos proyectos. Genaro, qué gusto saludarte. Saludo también a Brenda Crabtree, ella es infectóloga e investigadora titular de la Clínica de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, muy buenas noches, Genaro, gracias por la invitación. Subsecretaria Marta y Andrea, muchísimas gracias por este foro, gracias a la audiencia. A mí al contrario me da mucho gusto recibirlas a las 3, la verdad es que estoy muy emocionado porque son 3 mujeres que han estado trabajando prácticamente ya un año, prácticamente creo que gran parte del trabajo que hacen todos los días se dedica a analizar, a pensar
y a ejecutar temas que tienen que ver con la pandemia. En el caso tuyo, Marta, y empiezo contigo, pues la labor tan titánica que ha hecho la Cancillería, la diplomacia multilateral, para buscar de donde sea, de todos los países, de todos los productores, las vacunas que ahora estamos viendo, como bien decía el canciller Marcelo Ebrard, pues un acaparamiento a los países productores, un acaparamiento que está afectando a pues muchos países. La mayoría del mundo no ha recibido ni siquiera una sola dosis, ¿no? ¿Qué decir de todo esto? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia, pues ya prácticamente a un año de que se diera el primer caso en México, que se registrara el primer caso en nuestro país de COVID-19. Genaro, pues como dices, ha sido muy compleja, es una tarea compleja porque en principio la vacuna que estaban buscando los científicos la estábamos demandando todos los países del mundo y en un momento dado, no sé, te hablo de agosto, septiembre, todos los países estábamos negociando contratos de precompra de un bien inexistente en ese momento. Esto tiene una complejidad especial porque realmente no sabíamos en ese momento cuándo iba a ser encontrada una vacuna que fuera segura, eficaz, tuviera también una buena calidad y que pudiera ser autorizada para su uso de emergencia en los diversos países. Y finalmente, bueno, los contratos que se tienen en México y en el mundo son contratos que estaban siempre condicionados a que la vacuna pudiera tener dicha autorización, que demostrar esa seguridad y esa eficacia, y pues el acceso a la vacuna se convirtió en un acceso que se fue dando sobre la base primero de unas negociaciones multilaterales que México ha sido muy favorable a ellas a través del mecanismo COVAX, que es un mecanismo que promueve la Organización Mundial de la Salud y en donde están más de 190 países del mundo con criterios diferenciados de precio de las vacunas y un portafolio de 18 vacunas candidatas. Y los demás tratos bilaterales que tienen los países, porque el COVAX solamente ofrece a las diferentes naciones la posibilidad de tener el 20% de su población vacunada a través del mecanismo. Entonces, realmente necesitamos un poquito más de vacunas del 20% y por eso los países nos vimos en la necesidad de entrar en estas negociaciones directas con las farmacéuticas que en el caso de México se dieron a partir de las negociaciones diplomáticas en primer lugar con los países y después ya con las farmacéuticas. Pero muy complejo porque, como dices, sí han existido mecanismos de acaparamiento. Hay países que tienen 3, 5, 7 veces más compra de vacunas que otros. La Unión Europea tiene 5 veces más vacunas de las que necesita, Canadá tiene 6, Estados Unidos tiene un fondo de inversión de $10,000 millones para el Warp Speed de desarrollo de sus propias vacunas, y esto, bueno, condicionado a que primero se surta el mercado local de Estados Unidos, y todo eso hace que geopolíticamente el acceso a las vacunas temprano haya sido muy complejo. Claro. Brenda, a ver, hagamos una cosa también, porque lo que menciona Marta, dentro de todo lo que menciona Marta habla de más de una decena de vacunas, ¿no? En la historia de las pandemias, y no sé si también Andrea quiere comentar ese tema, y si la comparamos o si hablamos de una pandemia que ustedes han trabajado y que ustedes han conocido muy de cerca en los últimos años, la pandemia del VIH, pues la pandemia del VIH ahorita en México es parte de un mecanismo, el mecanismo Mosaico me parece que se llama, para una vacuna, para la fase 3, pero apenas en 2021. Una vacuna para un virus que también ha afectado a mucha gente en todo el mundo y que de este virus pues empezamos a conocer una vacuna casi 40 años después, ¿no? En contraste con esta otra pandemia que es la de la COVID-19, que como bien mencionaba Marta, 14, 15 vacunas ya en menos de un año, es un hecho inédito, es un hecho sorprendente también de la ciencia, pero que uno voltea y dice, ¿y por qué para este sí, por qué para el otro no? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no quieres platicar un poquito sobre eso? Porque creo que hay que detenernos en ver lo extraordinario que ha sido el desarrollo científico para encontrar una vacuna en un tiempo récord para un virus como este del SARS-CoV-2. Brenda. Sí, bueno,
Claro, es una pregunta que me han hecho muchísimo y creo que obedece a que si bien en un inicio se optó por crear una vacuna para el VIH, los primeros intentos fueron muy desalentadores, ¿no? Entonces, esto a la par de la generación de cada vez mejores antirretrovirales, hizo que, bueno, pues que se enfocaran mucho los esfuerzos hacia controlar la enfermedad, hacer que las personas se convirtieran en una enfermedad que ya no fuera mortal y que pudiera ser crónica, ¿no? Pero la investigación en vacunas siguió, ¿no? Y el año pasado se presentó la fase 2 en la Conferencia Mundial Científica aquí en la Ciudad de México de la vacuna Mosaico, ¿no? Y esta técnica de vacunación, que se llama Mosaico porque reúne ciertas técnicas que se han ido estudiando a lo largo de estas décadas, precisamente estas plataformas de hacer nuevas vacunas son en las que se basaron también para hacer las de COVID, ¿no? Entonces no es casualidad que haya esta coyuntura y que si bien, o sea, la pandemia de COVID ha obedecido a una emergencia internacional sanitaria que claro que ha hecho que se muevan todas las organizaciones científicas y que el conocimiento que se ha venido arrastrando por el VIH y otras enfermedades pues se fuera aprovechado para hacer frente a este evento sin precedentes, esta emergencia. Entonces, creo que es un sinergismo, ¿no? O sea, probablemente se vea como que ha habido un desinterés en el VIH, pero no, o sea, la investigación ha seguido. Y gracias a esa investigación creo que podemos estar también ahora contando con muchísimas herramientas para poder tratar y controlar y prevenir el COVID como hasta este momento. Claro, tratar de controlar y prevenir, y creo que, no sé si coincidas con esto, Andrea, pero hasta ahorita siento que el tema de la COVID, evidentemente también hay investigación sobre los tratamientos y ha habido también pues muchos llamados por parte de la comunidad médica de que no se utilice tal medicamento, que solamente es paracetamol, que de repente están dando kits en algunos, no nada más en México, en otras partes del mundo, que incluyen otro tipo de medicamentos y que se han hecho estudios y que han evidenciado que no tienen realmente ningún resultado, ¿no? Pero creo que sobre la COVID-19 se han enfocado más o se han concentrado más en el estudio del desarrollo de la vacuna, más que en los tratamientos, o no sé si sea así. He escuchado también por ahí que varias universidades en Estados Unidos, en el Reino Unido, pues están tratando que si Remdesivir, que es un antiviral, ¿no? Que si la ivermectina o que si no la ivermectina, que si en su momento la hidroxicloroquina que Trump promovía y que también de repente salió la FDA a decir que no. Ha habido como toda una guerra también de desinformación en torno a qué es lo que funciona, a qué es lo que sirve para tratar a las personas que están convaleciendo de COVID-19. Bueno, creo que, bueno, yo voy a empezar diciendo que el tema de COVID es un tema que me sigue costando hablar. Creo que ha sido un apocalipsis en este tiempo. Creo que México y la Ciudad de México hemos pagado una cuota muy alta. Creo que ha sido una epidemia que nos ha tocado muchísimo, una pandemia que ha provocado miles de muertes, y que realmente pues nos da una situación de mostrarnos lo vulnerable que somos como seres humanos y lo absurdo que somos como sociedad. O sea, todas las derrotas sociales que tenemos para enfrentar con odio y con pleitos una pandemia. Entonces yo quiero aprovechar, la verdad, para agradecerle a Marta el esfuerzo pues de la Secretaría de Relaciones, pero sé que es suyo personal, porque hoy México tiene prácticamente contratos con todas las vacunas importantes, excepto la imposible porque no se vende fuera de Estados Unidos, pero tenemos prácticamente contratos y negociaciones con todas las vacunas disponibles que tienen eficacia y que nos van a permitir hacer una parte que me parece que es la más importante, que es reducir la mortalidad. Tenemos un gran reto, el sistema de salud tiene el balón en su cancha, porque tenemos las vacunas,
Se dice fácil, pero yo la verdad es que primero quisiera dejar mi intervención en un agradecimiento como persona, como ciudadana, como médica, al trabajo y al esfuerzo de Marta, en medio de un clima de odio, en medio de un clima de ataques, pero la verdad es que nunca se había visto un esfuerzo de una persona en la Secretaría de Relaciones Exteriores que estuviera país por país, negociación con negociación, enfrentando denuncias, odios, etcétera, y que no se vea que tenemos hoy contratos y opciones de negociación con prácticamente todas las vacunas eficaces y aprobadas por la mayoría de los países. Muchísimas gracias, Marta. Yo quisiera dejar en mi primera intervención ahí. Yo empecé también diciéndole gracias a las tres, porque en efecto coincido con el gran trabajo que ha hecho Marta y todo el equipo de multilaterales en la Cancillería, evidentemente también comandadas por el canciller Marcelo Ebrard, que han ido desde a veces en ocasiones en la madrugada, a veces en la noche a recoger, a recibir desde material médico, Marta, al inicio de la pandemia, hasta después los primeros lotes de vacunas que llegaron a este país, en efecto, de un trabajo muy fino, de andar viendo también pues con todas las productoras, con todas las farmacéuticas de varios lados del país, y que puso a México en el radar al ser el primer país de América Latina el 23 de diciembre pasado en recibir un lote simbólico, la vacuna Pfizer, pero en ser el primero en recibir estas vacunas en nuestro país. Se nos fue el tiempo de este bloque, déjenme regresar para platicar de nueva cuenta sobre estos temas multilaterales, porque Marta ya mencionaba el tema de la COVAX, del mecanismo que está tratando de hacer que la vacuna llegue de una manera un poquito más equitativa. Digo poquito porque realmente no sé si Marta y los demás países coincidan en la dificultad de hacer que los países que producen estas vacunas realmente las suelten y que haya una producción masiva para toda la humanidad, pero este mecanismo COVAX está tratando un poquito de nivelar un poco el acceso del mundo a esta vacuna. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para platicar de este mecanismo y los esfuerzos que está haciendo México también para que países de Latinoamérica y Centroamérica tengan acceso también a estas vacunas. Regresamos después de la pausa. Esto es Punto y Contrapunto. No te vayas.